Estoy muy feliz de contar con una persona bien especial que, bueno, lo conocí hace algunos años atrás, específicamente en Pucón, haciendo ejercicios en el gimnasio de Pucón. Ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo. Estoy hablando de mi querido amigo Cristóbal Díaz, el cual él es de profesión, ¿no? Él es abogado, también es profesor de ciencias jurídicas y especialista tributario. O sea, necesitamos en este tiempo personas así, entendidas en los tiempos, que puedan asesorarnos, nos puedan ayudar también al pueblo y con un profundo amor al prójimo. Mi querido Cristóbal, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, mi estimadísimo y respetado Pablo, por la invitación. Yo feliz de poder compartir estos minutos con ustedes, hablando de lo que uno ama. Primero hay que buscar el reino de Dios. Dios es amor, uno tiene que hacer lo que ama y hacerlo con justicia, y el resto viene solo. Y aquí estamos en eso. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabes qué? Tú sabes que el Evangelio de Jesucristo es tan espectacular, es tan espectacular, que nos da una tremenda identidad a nosotros los hijos de Dios, que lamentablemente por las estructuras religiosas nosotros hemos segmentado el Evangelio del Reino y lo hemos estructurado a una experiencia de cuatro paredes, a una experiencia religiosa, no entendiendo que el Evangelio es reino, el Evangelio de Jesucristo es reino y tiene respuestas, pero para todo, ¿sí? En la vida. Entonces, hoy día, al poder contar contigo y bueno, y con otras personas que hemos entrevistado, con conocimiento y también con un profundo amor por la justicia y por la verdad, creo que estamos en un tiempo espectacular, viéndolo de esta manera, amigo mío. Así que, mira, el tema que estamos, yo te pedí que estuvieses conmigo, bueno, ayudándonos a través de tu profesión, a través de tu conocimiento, y que Dios también te ha permitido. Hoy día estamos sometidos a una economía bastante especial, es lo que queremos tratar, la economía de Chile, la situación económica de nuestro país y también las oportunidades, ¿sí?, que podemos tener en tiempos de crisis. Siempre ha sido importante en la historia comprueba que siempre han habido hombres que se han levantado en medio del caos, en medio de corrupción, de abuso, de dictadura. Siempre se han levantado hombres que han amado la verdad, han amado la justicia y por lo mismo han amado, obviamente, a su prójimo. En el caso del rey David, y ya te voy a dar el paso, amigo mío, cuando David fue llamado a ser rey de Israel, dice que vinieron de todas las tribus, vinieron muchos valientes, muchos, unos con cara de león, rápidos como gacela, eran diestros para usar la espada, eran hombres de guerra en esos tiempos. Pero había una tribu que es la que a mí me parece que es importante hoy día, que esa tribu o ese espíritu de esa tribu se manifieste, que es la tribu de Isaacar, los entendidos en los tiempos. Y así que, mi querido Cristóbal, considero lo que tú estás haciendo, sí, considero que también Dios puede ser una voz importante para nuestra nación, y no solo para nuestra nación, sino para nuestra región, ¿sí? Entendidos en los tiempos e informar la verdad, declarar la verdad y declarar la justicia. Así que, Cristóbal, mi querido Cristóbal, ¿cómo es la situación? ¿Cómo ves tú el escenario económico en nuestro país? Mi estimado, mire, yo tengo una visión que más bien se aleja de lo que el resto de las personas pudiera estar visualizando. Yo, como le comentaba antes, yo no soy un entendido,
en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, porque mi llegada aquí es por el otro lado. Yo llegué al revés, yo llegué por la ciencia. Yo buscando entiendo. en la ciencia, yo dije, espérate, esto está antecedido de otra cosa, esto está antecedido de otra cosa, y antecedido de otra cosa, y de repente dije, mira, de lo que andan hablando esos señores de los evangélicos allá afuera, es lo mismo de lo que está acá explicado con otras palabras diferentes nomás. Pero la base es idéntica. Y, y de hecho es más fácil los sustentos que ellos plantean. Parece que fueran más fáciles de entender y nosotros los científicos acá los desglosamos en una cantidad de palabras que nos permiten escribir toda esta cantidad de libros y eso es poco. Pero si la pregunta es, ¿cuáles son los tiempos que se viven? Para mí la respuesta la encontramos en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Así, como sea lo que esté pasando allá afuera. Entonces, para mí, desde esta perspectiva, lo que está ocurriendo ahora allá afuera, que pareciera ser caótico y catastrófico, es para nosotros una gigantesca oportunidad tremenda de dar un paso adelante y tomar el liderazgo, porque las personas allá afuera tienen preguntas de las que nosotros tenemos la respuesta, y no porque tengamos el sentir de que esa es la respuesta, que también, sino que porque lo fuimos a estudiar, lo fuimos a buscar. Y si nosotros hacemos la comparación de cómo le fue al vecino que implantó a aquella solución a aquel problema que ya tuvieron y cómo le fue, nosotros podemos tomar luego decisiones conforme a los datos. No conforme a ideas que yo digo que esto puede funcionar, puede que no funcione. No, espérate un poco. Si estos son fenómenos y los fenómenos están antecedidos por causas que los provocan. Y si nosotros estudiamos cuáles fueron las causas y cuáles fueron los efectos que produjeron los hechos con los que atendimos aquellas causas, entonces vamos a ver cómo nos resultó, como nos dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros ya podemos, hoy día, con la cantidad de acceso a la información que nosotros tenemos, saber qué es lo que debemos hacer para obtener el resultado que pretendemos. Tender, tenso. Eso está cuando yo algo lo estoy tensando, es donde yo estoy poniendo mi atención. Atención, lo estoy haciendo tenso, ¿cierto? Entonces, cuando yo pretendo algo, es lo que yo quiero que ocurra. Entonces, nosotros hoy día tenemos un problema gigantesco. Tenemos una desalineación entre el fuero interno y el fuero externo. Tenemos una desalineación entre lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, y lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Entonces, cuando nosotros estudiamos en las ciencias jurídicas, lo que nosotros conocemos como el acto jurídico, que es de lo que yo hago clases a mis estimadísimos estudiantes, me gustaría graficarlo así, de esta manera, si ustedes me pudieran ver acá. Nosotros decimos que un acto jurídico es un acto jurídico, por ejemplo, comprar es un acto jurídico, vender es un acto jurídico. Pero si yo me pregunto, y la compra es un contrato, es un acto jurídico bilateral. Aquí hay uno que compra y hay uno que vende. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué es un acto jurídico por definición? Un acto jurídico por definición es una manifestación de voluntad destinada a producir consecuencias jurídicas que son queridas por el autor o las partes y que se encuentran reconocidas por el ordenamiento jurídico y cuyos efectos son lícitos, son válidos, son eficaces. Manifiesto mi voluntad conforme a lo que yo quiero. Entonces, si nosotros vamos a pensar cómo nosotros llegamos a ese resultado, aquí en lo que lo antecede, vamos a pensar que aquí tenemos un fuero interno. Y ese fuero interno está dado por lo que yo estoy sintiendo, aquí estoy sintiendo, y es por lo que yo estoy pensando, aquí estoy pensando, ¿lo ven? Y el fuero externo está dado por lo que yo estoy diciendo y por lo que yo estoy haciendo. El problema gigantesco es que hoy día las personas sienten una cosa, que es lo que quieren, eso es lo que yo quiero, lo que yo siento,
luego pienso otra cosa distinta, y luego digo otra cosa distinta, y luego hago otra cosa distinta. Por ejemplo, siento No un hay coherencia. trabajo. No hay No hay coherencia. coherencia. Efectivamente, efectivamente, mi estimado, porque fíjese, si nosotros estudiamos cuando... Esto hubiera sido una muy buena respuesta en un examen de grado para los estudiantes de Derecho, porque los requisitos que tiene que tener la voluntad para que la voluntad produzca el carácter de voluntad jurídica es que esta tiene que ser seria, real, manifestarse de forma libre y espontánea y ser coherente. ¿Qué significa ser coherente? Es que se alinee el fuero interno con el fuero externo. Esa es la coherencia. Perfecto. Entonces, si yo siento una cosa, como por ejemplo que yo quiero dejar de tener la situación económica que tengo hoy día, porque estamos hablando de la situación económica en Chile. ¿Y qué es Chile? Chile es un país. ¿Y por qué está compuesto este país? Está compuesto por chilenos, por la sociedad chilena. Y la sociedad no es distinta de las personas que componen esa sociedad. Yo soy parte de la sociedad. ¿Sí? Y si yo multiplico al yo por todos los yo que habemos dentro de este país, tenemos la sociedad chilena, que cuando la observamos desde el punto de vista económico, se llama el mercado. Cuando nosotros realizamos actos que tienen una connotación de carácter económico, nosotros somos agentes del mercado, el que compra, el que vende. Porque siempre hablamos del mercado como si fuera algo ajeno a nosotros mismos. Somos nosotros mismos comportándonos como agentes de ese mercado que vamos creando. Entonces Lo pensemos, si puede, yo lo, siento que a mí no me disculpa, gusta el trabajo que estoy haciendo, siento, Cristóbal, Cristóbal, ¿podrías repetir esa definición de mercado? ¿Somos nosotros mismos? ¿Cómo? claro que sí, por supuesto. Voy a partir de un poquito antes. Nosotros, esto, y de hecho me gustaría ahora que me dieron la oportunidad de explayarme un poquitito más. Nos dice nuestra Constitución Política de la República, en el artículo primero, en el inciso segundo, nos dice que la familia es la base fundamental de la sociedad. Entonces nuestro legislador entiende que si va a llegar otro de nosotros aquí, va a llegar en el seno de una familia. Y en el seno de esta familia lo que este señor, lo que vamos a hacer es que lo vamos a criar para que este señor se comporte en la sociedad. ¿Y con qué estándar se va a comportar este señor en la sociedad? Bajo el estándar de un buen padre de familia, nos dice luego el Código Civil. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué tenemos uno de nosotros aquí? Porque hay una persona que se casó con otra, que nos dice el artículo 102. El matrimonio es un contrato solemne en el cual un hombre y una mujer se unen actual indisolublemente para vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Esa es la función del matrimonio. El matrimonio es un contrato, una institución jurídica que tiene una función jurídica. Y esa función jurídica es la procreación y el tratamiento patrimonial que van a tener los bienes que adquieran los cónyuges. Esa es la única función. Porque si yo digo, yo tengo un amigo y quiero auxiliarnos mutuamente, yo no necesito contraer matrimonio. Si yo tengo un amigo y quiero vivir junto con mi amigo, no necesito contraer matrimonio. Y si quiero tener bienes con mi amigo, eso tampoco necesito contraer matrimonio. La función jurídica que tiene el matrimonio es la procreación de nosotros dentro de una sociedad. Entonces así se arma una sociedad. ¿Perfecto? Luego que nosotros ya entendemos eso, que ya sabemos cómo se arma una sociedad, aquí tenemos una persona. Y esta persona, si nosotros la multiplicamos por, no sé, 17 millones de personas que hay en todo Chile, digamos que esos son todos los chilenos, pongamos un ejemplo, que 17 millones de chilenos son todos los chilenos que hay, entonces estamos hablando de la sociedad chilena, esa es la sociedad chilena, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando que esta sociedad chilena realiza actos que tienen una repercusión económica, entonces esto ya se deja de llamar sociedad chilena y se comienza a llamar el mercado. Y estas personas que están aquí, que participan en aquel mercado, vienen a denominarse ahora agentes del mercado. ¿Perfecto? Agentes del mercado. O sea, soy yo que compro, soy yo que vendo, soy yo que voy a arrendar, soy yo que voy a que me presten algo. Estoy realizando un acto de connotación económica. Y eso no es distinto de las personas que realizamos aquellos actos y eso no es distinto de nosotros.
Es que muchas veces pensamos que la sociedad chilena, o algunos que lo denominan el pueblo, piensan que es algo diferente de nosotros mismos. Y así también piensan que el mercado es algo diferente de nosotros mismos. Entonces, cuando hablan del mercado, están hablando de nosotros mismos. Qué bueno, muy bueno. Excelente, muy, muy, muy bueno. Ahora, mi querido Cristóbal, te preguntaba adelante sobre, bueno, la situación económica y tú ves, y me cita la palabra en Romanos 8:28, que a los que ama a Dios todas las cosas nos ayudará bien. Y esa es nuestra verdad jurídica, digamos, es nuestra verdad, nuestra constitución legal lo dice así y lo creemos plenamente. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos esta verdad tan profunda como las escrituras, lo cual no se equivocan, esta obviamente no ignora la realidad, ¿no? La que podamos estar viviendo económicamente. Por eso mi pregunta también iba enfocada a eso. ¿Cómo ves tú la realidad? La realidad, supongamos, el gigante Goliat. Goliat en la Biblia era una realidad, ¿sí? Y me parece que conocen la historia de David y Goliat. ¿Quién no? No, clásico, ¿sí o no? Sí, bueno, sí. Entonces, y la realidad era Goliat. Ese te golpeaba todos los días, ese compadre te hablaba todos los días. Decía, sí, a ver, que se levante un hombre del pueblo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Tomar ese ejemplo histórico al evento que estamos teniendo también en nuestra región y en nuestro país propiamente tal. Entonces Goliat todos los días te anunciaba y te decía que se levante uno del pueblo de Israel y que pelee conmigo, a ver si puede hacerme frente. Y no había nadie que se atrevía a enfrentar la realidad. Nadie que se atreviera a luchar con Goliat, que era la realidad que golpeaba todos los días. Hasta que se levantó un mocoso, disculpando la expresión. Sí, ¿me escuchas? Súper bien. Sí, lo que pasa es que me están diciendo que estoy quedando pegado, la imagen, estoy quedando pegado y congelado. ¿Me puedes esperar un momento? Déjame revisar algo, por favor, Cristóbal. Sí, claro, claro. Déjame revisar algo acá. ¿El audio sale bien? No, estoy bien conectado. Estoy con Wi-Fi conectado. Así que, seguimos, estoy bien conectado. Y sí, me dicen acá que al parecer tengo un problema de señal, mi querido Cristóbal. El ancho de banda y todo eso, claro. Sí, espérame un momento, por favor. Déjame que vuelva la señal, porque hacia afuera, aquí en el programa, estamos bien, no se corta nada, pero la señal hacia afuera, hacia Facebook, se corta. Sí, así que sí, estoy conectado al internet bueno. Así que avísenme, por favor, por interno, avísenme cómo está ahora la señal para continuar. La idea es que esto se comunique bien al pueblo, a la gente bella que nos está sintonizando allí. A ver. Sí. Sí, seguimos pegados. ¿Cómo sale allí? ¿Lo ven ustedes bien? Ok. Se congela la imagen, la mía, pero tú sales súper bien, Cristóbal, así que lo más importante es que salgas bien tú. ¿Ok? Eso. Así que para que sigamos adelante. ¿Se escucha bien? ¿Y tú te ves bien? Sí, y también la gente está escuchando bien a través de Facebook. La imagen mía se distorsiona, pero es lo de menos. Lo importante es que usted se vea lindo, mi querido Cristóbal. Así que... Bueno, entonces te decía lo siguiente, que la realidad golpeaba todos los días y a Goliat, no sé, tráelo como abogado, como asesor, ¿no es cierto?, tributario,
como profesor de ciencia jurídica, trae a Goliat a presente, trae a esa realidad que puede ser económica. En el caso, no, estamos teniendo crisis también económica, se nos avecinan cambios importantes a nivel constitucional, que son las intenciones, ¿no es cierto?, que están persiguiendo algunos, la clase política, ¿no?, que me imagino que son los más interesados. Entonces tú, ¿cómo ves la realidad? Sabiendo, ojo, sabiendo que nosotros como cristianos, tú y yo sabemos dónde está la verdadera respuesta, pero no ignorando la realidad. ¿Cómo ves tú el panorama? Mercado, lo que me acabas de decir, que todos lo formamos, ¿sí? Y concretamente, ¿cómo ves el panorama económico? Mi estimado, mire, quisiera comenzar con algo que no puedo dejar pasar sin tomarlo y desarrollarlo muy brevemente, pero para aclarar, usted sabe que en el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo crea la realidad, ¿verdad? Así Entonces, es. cuando nosotros hablamos de la realidad, nosotros estamos hablando de lo que está en mi foro interno. La realidad radica en el foro interno. Y se lo demuestro. Usted tiene su propia realidad, yo tengo mi propia realidad, cada uno tiene su propia realidad. Lo que Goliat venía a significar era la materialidad. Eso es lo que materialmente está ocurriendo, que es lo que nosotros podemos compartir. La materialidad. La realidad es de cada uno. Y no que lo diga yo, lo decía el fallecido profesor, que en paz descanse, Humberto Maturana. Eso está en el foro interno, es como yo lo interpreto. El ojo no cambia nada en el ojo, no cambia nada afuera, lo que cambia es el ojo de la rana cuando se encuentra con el estímulo. Entonces, el evento es inmutable, yo no puedo cambiar el evento. Lo que yo puedo cambiar es cómo yo me relaciono con el evento. Entonces, lo que yo tengo que hacer para cambiar la realidad económica es cambiar la forma en que yo me relaciono con lo que está ocurriendo y visualizar en aquello que está ocurriendo la oportunidad que yo tengo para hacerme cargo de ello de manera positiva, de manera tal que bendiga al otro. ¡Qué raro esto! Qué raro esto, porque dentro de nuestra forma de pensar como mamíferos, porque primero somos mamíferos bípedos que nos comunicamos a través del lenguaje, esa es la diferencia que tenemos nosotros con los primates. Nosotros compartimos el 99,9% del material genético de un primate. O sea, si nosotros tenemos el 99,9% del material genético de un primate y ellos tienen el 100%, hay algo que a nosotros nos falta que ellos sí tienen. ¿Y qué es eso que a nosotros nos falta y que ellos sí tienen? A nosotros nos falta el software de ser humano. Pero el primate sí tiene el software de primate. Yo pongo un primate y se comporta como primate. Pongo un perro, se comporta como perro. Un gato se comporta como gato. ¿Cómo se comporta un ser humano? Esa ausencia se denomina el libre albedrío. Entonces yo tengo ahora frente al evento un don maravilloso, un regalo que me dio Dios, que me dijo, mira, a este le voy a sacar el software y le voy a dar la oportunidad que él decida qué es lo que va a hacer y cómo se va a comportar ante el evento que le va a ocurrir, ante ese estímulo inmutable que él vea. Entonces, como yo me relaciono con ese evento, si yo tomo la decisión de ponerme al servicio del otro, por consecuencia viene la bendición. Y eso, mi estimado, yo no lo encontré en la Biblia primero, lo encontré en la ley del hombre, lo encontré en el Código Civil. Disculpe, el Código Civil, más. Ese chaleco, bueno, ¿Quién lee el Código Civil? Dice el artículo 1440. El contrato es oneroso
cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. De ambos contratantes, sí, o sea, yo gané, sí, y el otro también ganó. ¿Y cómo ocurrió eso? Ah, mira, dice, muy interesante. Para que la utilidad de ambos contratantes se produzca, yo tengo que gravarme en beneficio del otro. Lo voy a leer, dice. El contrato es oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. Los dos ganaron. ¿Y cómo ocurre eso? Grabándose cada uno en beneficio del otro. Yo hago algo, pero no para mí, hago algo por el otro y como consecuencia yo gano. ¿Sí? Y es lo mismo que dice la palabra que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura. Entonces lo que yo tengo que hacer es visualizar de qué manera aquel que hoy día está padeciendo un dolor, porque el problema que existe en la sociedad, como nosotros ya dijimos, está compuesto por personas. Y esas personas son las que están sufriendo ese dolor. Y si yo me hago cargo de ese dolor, por consecuencia me van a buscar, me van a recomendar, me van a querer comprar a mí, porque ya entendió la gente que yo soy el que entiende ese problema y que sé cómo se soluciona y que les demuestro que, o que más que les demuestro, les muestro, les entrego, les doy, les dedico mi vida. Y de hecho, lo haría gratis. Todos los días de mi vida y hasta mi último aliento. Que me pille con el pincel en la mano si es que fuera pintor me muero. Y por consecuencia la gente me va a querer comprar. ¿Tú crees que el pintor anda diciendo ojalá que me compren estos cuadros? El pintor pinta. Y la gente dice, qué cuadros maravillosos, ¿cuánto valen? Invaluable. Claro. Claro, entonces la pregunta que yo tengo que hacerme para cambiar la situación económica de Chile, porque yo soy Chile en el porcentaje al que equivale una persona, es Ajá. a qué me quiero dedicar yo todos los días de mi vida y hasta el último día de mi vida a hacer, qué es lo que amo hacer, qué es lo que quiero hacer con amor todos los días para siempre, sin que importe el dinero. Olvídate del dinero. Si la promesa dice, el resto viene solo, el dinero va a venir solo. Dice, busca primero el reino de Dios. ¿Consideras tú, Cristóbal, de acuerdo al código que me estás leyendo, ¿no? A los códigos, sí, al Código Civil que me estás leyendo, ¿consideras tú que en nuestro país, específicamente en los servidores públicos, en la clase política, independientemente de cualquier sector, ¿no? ¿Consideras tú que están cumpliendo con ese código? Mi estimado, yo le voy a decir algo. Yo creo que no, pero parece que fue. A ver, denme un segundo, por favor. Sí, lo que quieras. A ver, dice Samuel 1:8. Ahí nos dijeron a nosotros lo que iba a pasar. Samuel 1:8, el pueblo pide rey. Primera de ¿Sí? Samuel 1:8, claro. Primera de Samuel 1:8. Y aconteció que cuando Samuel era viejo, puso a sus hijos como jueces. O sea, antes de eso nosotros vivíamos en una especie no sé cómo llamarlo. No, ese era, ya, te lo explico, era el gobierno de Dios. Listo. Absolutamente, era el gobierno de Dios. Listo. Que era dirigido, ojo, era dirigido antiguamente por los profetas. Los profetas, sí, ellos eran la voz de Dios, la dirección de Dios en el pueblo. En otras palabras, los profetas, eran la constitución divina para el pueblo. Y eso era el gobierno de Dios. No necesitaban intervención humana ni un rey, sí, como los otros países existentes. Pero lo que tú estás leyendo perfectamente bien citado, haciendo memoria, es que el pueblo lamentablemente siempre quiere el gobierno de los hombres y desecha el gobierno de Dios. Claro. Entonces me pongo a servir
me pongo a servir intereses propios. Me pongo a servir intereses propios. Y cuando sirvo intereses propios, la bendición no llega. Imagínate que si yo digo, no sé, me voy a poner, llego, como hay un ejemplo que pone Javier Milei, economista argentino, que fue reconocido el segundo influencer a nivel latinoamericano en economía. Oh, un aplauso para él. Apasionado, me encanta. Apasionado Sí. el tipo, muy, muy apasionado. Sí, y dijo, mira, imagínate que yo llego a un lugar y me doy cuenta que no venden vino, que no hay vino. Y yo digo, wow, y lo que voy a hacer es que voy a traer vino y traigo 1000 botellas de vino para venderlas. Y de repente me doy cuenta que era un pueblo abstemio, que no consume alcohol. ¿Y qué me va a tocar hacer con las botellas? Estoy pensando en un interés propio. Y cuando pienso en un interés propio, la bendición no llega porque llega por consecuencia. Entonces yo tengo que visualizar qué es, de qué forma yo, que soy una persona sin igual. No es que yo, Cristóbal Díaz, soy una persona sin igual. O sea, y la verdad es que sí. Pero todos nosotros somos sin igual, somos únicos, irrepetibles. No hay otro como tú. Entonces, si yo trato de hacer algo como lo que está haciendo el otro, me pongo a copiarle. Alejandro Ruelas Gossi ya habla de esto, a quien le mandamos un cariñoso saludo a la Universidad de Miami. Le dice, si las empresas, porque no habla de la persona, pero es equivalente, persona jurídica, si las empresas no le copiaran a las otras empresas, no habría cesantía en el mundo, porque cada uno estaría dedicado a solucionar un problema diferente. Buenísimo, buenísimo. Claro. Entonces, si yo me pongo a satisfacer un interés egoísta, particular y propio, sirviéndome de las instituciones que el Estado tiene, ¿para qué? Porque nosotros tenemos que pensar cuál es la génesis del Estado. El Estado se impone para que si yo tengo un problema con mi vecino, yo no vaya a solucionarlo por la fuerza y yo llame, aló, carabineros, sí, mire, sabe que está pasando lo siguiente, y llega carabineros, toma la denuncia y se institucionaliza. Entonces, hoy, como las personas saben que si uno llama a carabineros no contestan, si contestan no vienen, y si vienen no hacen nada, pues la gente como que es más fácil ir a tomar la justicia en sus manos. Y eso ocurre porque las personas que están a cargo de hacer lo que tienen que hacer no lo están haciendo. Entonces, cuando ocurre aquella negligencia en el sector público, tiene como resultado que la sociedad en su conjunto se ve perjudicada, porque si yo como particular dejo de atender la necesidad de mi cliente, deja de comprarme y yo quiebro. Uh-huh. Pero si yo como político dejo de hacer el trabajo que tengo que hacer y de hecho me pongo a entorpecer el trabajo de los particulares, como por ejemplo, no sé, imagínate un país donde los políticos se ponen de acuerdo un jueves, dicen, oye, mañana que es viernes, hagamos feriado el lunes. ¿Cuál lunes? El lunes, pues este lunes. Ya, pues, hagamos feriado el lunes. Y dice, ¿cómo vamos a hacer feriado el lunes? Tengo que tener trabajadores que descarguen este camión y que carguen el otro camión que se tiene que ir porque el martes tienen que llegar las cosas que me compraron hace un mes atrás. Hay un contrato acá, ¿cómo lo hago? Porque si yo hago venir a mis trabajadores este día feriado, tengo que pagarle el doble. Entonces, al precio que yo le vendí no me sale a cuenta, pierdo plata. Y esta era la venta que yo debía hacer para salvar la empresa que ya venía mal porque estamos en pandemia. Uh-huh. Entonces, cuando yo me pongo a hacer cosas que entorpecen el funcionamiento de la economía, yo no puedo pensar otra cosa que es lo que estoy buscando. Estoy buscando que el funcionamiento de la economía se vea tan entorpecido que traiga como consecuencia que las personas se vean empobrecidas. Y como consecuencia de eso, las personas requieran, soliciten y pidan la intervención del Estado.
Momento en el Ajá, cual nosotros perdemos algo que nos fue dado por derecho divino, que es la libertad, el exacto, libre albedrío, que nos diferencia de los monos. ¿Sí? exacto. Exacto. Entonces, Es interesante cómo lo estás definiendo, mi querido Cristóbal, porque, bueno, las preguntas a veces son un poquito capciosas, como llevando en cierta manera, interpretando el corazón de la mayoría del pueblo. ¿En qué sentido? De que siempre la responsabilidad de lo malo que sucede en una nación recae en la clase política. Pero hay algo bien interesante que tú estás planteando. Nos definiste que todos somos parte del mercado, de que yo soy, ¿no es cierto? Soy chileno, obviamente soy de Chile y pertenezco a una patria y todos hacemos patria. Entonces, la responsabilidad en la definición que tú estás planteando es espectacular porque nos hacemos y nos hace responsable a cada ciudadano de hacer país, de hacer un mejor país y no necesariamente por la clase política que sin duda tienen un mayor grado de responsabilidad, creo yo, porque se están sirviendo del pueblo a través de los impuestos, etcétera, se le está pagando, ¿no? Un sueldo que no es menor, es importante, o sea, con mayor razón y tiene mayor responsabilidad, como dice la escritura, al que más se le da, más se le demanda. Alguien dijo por ahí lo siguiente: ¿por qué los gobiernos populistas, y no, para nada, yo no soy apolítico, mi querido Cristóbal, en este sentido, no tengo ninguna inclinación, ojo, yo soy del reino de Dios, pero el hecho de que yo sea del reino, no quedo sin opinión, porque tengo derecho y tengo libertad, ¿no? No soy canuto, no soy evangélico, encerrado en cuatro paredes, opinando solamente de asuntos eclesiásticos. Tenemos derecho a opinar sobre estas cosas. Y porque alguien dijo lo siguiente: ¿por qué el pensamiento, los gobiernos populistas tienen éxito y la gente te los vota una y otra vez? Una y otra vez, como lo que ha sucedido en Venezuela, como lo que ha sucedido en Argentina y como lo que ha sucedido recientemente en Perú, ¿no? En Perú. ¿Por qué la gente te lo vota? Y este personaje decía, porque el populismo, ¿sí? El populismo está sembrado, está intrínseco en la realidad cultural de cada persona, donde quieren obtener algo sin trabajar, donde quieren obtener quieren regalos, que el gobierno solo pueda darle todo gratuitamente y sin ellos hacer un mayor esfuerzo. El tema de la integridad, la honestidad, lo que estás planteando tú, el servicio, el amor al prójimo, el descubrir tus talentos, el descubrir tus dones y, ¿no es cierto?, perfeccionarlo para ponerlo al servicio de los demás. Y eso, como tú dices, estás citando el Código Civil y también la Biblia, la Constitución, que indefectiblemente vamos a tener respuesta. Las bendiciones nos alcanzarán. Te invitaría en algún momento, si tú estimas conveniente, en algún momento leer Deuteronomio 28, que es espectacular, que dice: estas bendiciones te alcanzarán, ni siquiera tú andarás en busca de ellas. Si tú lo lees, Deuteronomio 28, que tiene que ver con el hacer, es espectacular. Tiene que, mira, dice: si hoy pusieres por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo, y ahí señala una serie de bendiciones que alcanzan indefectiblemente por causa de estar manifestando lo que tú estás planteando, la importancia de tener un corazón servidor, de renunciar a nuestros egoísmos, ¿sí?, para darnos a nuestro prójimo. Y creo, vuelvo a decir, que el problema que estamos viviendo como nación es un problema de cada uno, que tenemos que resolver intrínsecamente y tener coherencia. Por eso me gusta mucho lo que has planteado y cómo lo has definido. La coherencia que necesitamos nosotros tener entre lo que soy interiormente, en mi espíritu, en mi fuero interno, en mi mente, en lo que hablo y en lo que actúo. De esa manera, creo yo, que no vamos a responsabilizar tanto
a los partidos políticos y nos haremos cargo cada uno, porque indefectiblemente las respuestas vienen cuando hay un corazón que ama al prójimo. 100% responsabilidad. Mi estimadísimo, yo tenía conocimiento de Deuteronomio 28, bendición en la obediencia, pero también, ojo, que de repente es malentendido. Dice, voy a renunciar yo a los míos y voy a... porque siempre toman, me acuerdo que toman la historia de que Jesús dijo, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Espérate un poquito, no te olvides de lo que dice Salmo 103:2. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¡Oh! ¡Perfecto! No me olvido de ninguno de sus beneficios. Entonces, estoy habilitado para ponerme a trabajar en la empresa de Dios. A mí no me gusta decirlo mucho así porque la gente dice, este es canuto. No, espérate un poquitito, si está en la ley del hombre también. Dice, claro, yo me puedo servir de esto a voluntad me pongo y puedo estructurarlo tan bien armado que puedo crear una empresa que identificó un problema de una persona y que contrató gente, pero con un ejército de personas a solucionarle ese problema. Imagínate que gracias a la tecnología hoy día nosotros tenemos la capacidad de hacernos cargo en un tiempo que antes ahí habría sido imposible de atender el requerimiento de las personas que nos están contactando. Me pongo en contacto con 4.000 personas que me responden y que yo les respondo luego, y que al entender ellos que yo conozco su problema, que sé cómo se soluciona y que les doy garantía de que esto va a andar de la manera en que se los ofrecí y me pagan, tuve 4.000 ventas. Imagínate que el tiempo que te habría tomado hacer eso por la vía física. O sea, impensado. Y hoy día, gracias al poder del internet, yo me puedo poner al servicio del prójimo y sin olvidarme de ninguno de sus beneficios. Muy bueno. Muy bueno, Cristóbal. Muy bueno, muy bueno. Mira, estás abierto a preguntas que la gente pueda hacer, ¿no? Oh, qué honor. Sí, claro, por supuesto que sí. Claro, si pudiera responderla, yo encantado de poder responder. Sí, obviamente, sí. Así que, bueno, quiero a las personas que están allí conectados que tengan la libertad también de poder hacer ciertas preguntas, aprovechando la gracia de Dios que hay en nuestro querido amigo Cristóbal. Yo tengo unas preguntas que me hicieron a mí anticipadamente. Si usted quiere hacer preguntas allí vía Facebook, ¿sí? También, mi querido Luis, si está presente, puedes ponerlas allí en pantalla también, y ahí mi amigo Cristóbal va a responderlas todas. No, las que estime conveniente. Bueno, hay preguntas técnicas. Obviamente dentro de lo, me imagino yo, de lo permitido, dentro de lo legal, dentro de la verdad. Alguien pregunta hoy día, así como está el sistema, lo cual personalmente yo no soy empresario, así que hay muchas cosas que yo ignoro. Dice, ¿cómo manejamos el sistema? ¿Cómo manejamos la situación que vivimos, el sistema, cómo está operando? ¿Cómo lo manejamos a nuestro favor teniendo pymes? ¿Cómo manejamos el sistema a nuestro favor? Obviamente siendo justo y siendo legales en el tema, ¿no? Esa es la primera pregunta. Yo, agradezco la preguntaza. ¿Cómo manejo el sistema? Mira, te lo respondo en 30 segundos. Gigantesco. Cuando nosotros hablamos del sistema, lo que nosotros estamos hablando es del orden público económico. Y ese orden público económico, digamos que tiene
un resumen. Y ese resumen lo ha planteado muy bien este autor, Carlos Ducci, claro, en su libro de Introducción al Derecho, cuando nos dice qué es el patrimonio. Y nos dice que el patrimonio se ha definido corrientemente el patrimonio, porque eso es lo que nosotros buscamos cuando estamos formando una empresa. Empresa es algo que yo emprendo, es como algo que yo busco, a lo que voy. Cristóbal Colón, cuando salió a su misión, él había emprendido un viaje, ¿cierto? Un emprendimiento. Entonces, cuando nosotros le damos la formalidad, tenemos una empresa. Pero eso tiene un propósito, y el propósito es hacer crecer nuestro patrimonio. Y la pregunta es que nosotros todos queremos hacer crecer nuestro patrimonio, pero no sabemos qué es el patrimonio. Y nos dice este autor, porque el patrimonio es un atributo de la personalidad. Nosotros como seres humanos tenemos una personalidad, y esa personalidad tiene ciertos atributos, y uno de los cuales es el patrimonio de una persona. Y yo quiero hacer crecer mi patrimonio. ¿Y cómo yo hago crecer mi patrimonio? Primero, entendiendo cuál es la definición de patrimonio. Y se ha definido corrientemente el patrimonio como el conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona que son susceptibles de apreciación pecuniaria. O sea, yo tengo por una parte un derecho y por otra parte tengo una obligación, que son susceptibles de apreciación pecuniaria. Por ejemplo, cuando yo voy donde la vecina, en la esquina, le digo, hola vecina, ¿cómo está? Que en la panadería, deme un kilito de pan y me da una cecina y una mantequilla también para tomar desayuno, ¿cierto? Y estoy haciendo una compra, lo que estoy haciendo es que estoy incrementando mi patrimonio, en el sentido que ahora tengo comida que antes no tenía, y la vecina también, porque ahora ella tiene dinero que antes ella no tenía, ¿cierto? Entonces, para yo poder acrecentar mi patrimonio de la forma más óptima que yo pueda, es que yo tengo que tener la capacidad de cumplir con la obligación que contraje también de la forma más óptima. Entonces, yo me pongo a pensar, yo digo, ya voy a vender helados. ¿Cuántos helados puedo vender? Y digo, ya, no sé, tengo una empresa de lo que sea. ¿Qué es lo que haces tú? Mira, yo me dedico a escribir cartas a mano con letra antigua para que tú se la mandes a tu polola y le pidas matrimonio. ¡Oh, qué interesante eso! Sí, lo puedo hacer también en inglés y en francés porque envío cartas a distintas partes del mundo. ¡Oh, qué interesante! Mira, te tengo 10.000 clientes. Digo, espérate un poquito, si las escribo a mano. No sé, yo creo que podría hacer en un mes el trabajo de lunes a viernes, porque sábado y domingo me voy a ver a mi mamá y hago 10 cartas diarias, son 10 cartas diarias, harto. Entonces hago 50 cartas semanales y podría atender 200 clientes mensuales. Perfecto. 200 clientes mensuales. Porque si yo recibo los 10.000 clientes, me van a quedar 9.800 afuera y van a decir, y van a haber 9.800 testimonios de personas Exacto. que este tipo está puramente haciéndonos perder nuestro tiempo. No le compren, y no me van a comprar efectivamente. Entonces, ¿cómo yo me aprovecho del sistema cumpliendo con la norma? Y la norma está diseñada para que yo pueda servir a la justicia. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Es que está dando una respuesta bastante espectacular, mi querido Cristóbal, porque vuelves a hacernos también, ¿no? Responsables de cumplir con principios, cumplir con valores y ser tremendamente proactivos y suplir una necesidad, como lo estás planteando. Que bueno, muy buena respuesta. Te agradezco esa respuesta. Siguiente pregunta. Mi querido Cristóbal. Mi siguiente pregunta es, me la hicieron, ¿no? Es, empresarialmente, ¿qué se nos viene con la nueva constitución? Y si crees que es posible que haya un cambio, ¿sí?, de constitución, ¿qué se nos viene?
¿sí? Para las empresas, para las pymes, para los emprendedores. Dos preguntas en una, ¿no? Sí, pues mis estimadísimos, miren, esto se trata de lo siguiente. Primero voy a tomar qué es lo que hay para luego referirme a la pregunta que me hicieron, de la cual adelanto, no tengo la respuesta, y si alguien dice conocerla, ¡ay! Que me pondría en duda yo esa respuesta, porque no sabemos en qué va a quedar, y tampoco, ni siquiera sabemos si luego la gente va a alcanzar a tomar conciencia y decir, espérate un poco, esta constitución es la que no le sirve a los políticos. Entonces voy a desarrollar un poco el tema de la constitución que nosotros tenemos ahora. Si nosotros le ponemos número a esta cosa, antes de la implantación del modelo económico que rige en Chile, nosotros teníamos una tasa de pobreza del 48%. Wow. Claro. Año, estás hablando un promedio, año de... Eso era en el 90, si ustedes buscan en el 90, si nosotros teníamos una tasa de pobreza del año del 48%. Busquen ahí en Google 48%. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros estábamos dentro de una burbuja, porque en el año 1980 se había creado una constitución política que provenía de un régimen, ¿sí? Y aquí quisiera llamar a la sensibilidad porque no vayan a pensar que yo soy de un sector o de otro, sino que estos son los datos, estos son los hechos, esto fue lo que ocurrió, esto fue lo que ocurrió. Exacto. Hubo una intervención en el año 1973 de un gobierno militar que vino a hacerse cargo de Chile cuando nosotros estábamos dentro de otro régimen, que era el régimen comunista. El Congreso ya había declarado inconstitucional el gobierno del presidente Allende. Y como las personas estaban pasando hambre y eso es complejo, entonces se intervino este país el 11 de septiembre de 1973. Y por medio de decretos leyes, porque el Congreso había desaparecido, dijeron, este Congreso no le sirve a los chilenos, dijo el gobierno militar, y se intervino y se dictaron decretos leyes, entre eso el Código Tributario, la ley del IVA, la ley de la renta, y en el año 1980 la nueva constitución que provenía de los intelectuales de una categoría de la que hoy día nosotros no tenemos noticia, y con la participación de un grupo selecto de personas que se denominaron los Chicago Boys, que se fueron a formar a la Universidad de Chicago con Milton Friedman, y que dijo, mira, nosotros tenemos acá la posibilidad de poder ver si esto funciona en Chile, donde podemos probar estas normas de orden público, que van a ser las que van a regir la economía, porque esto es equivalente. Poder político regula el orden económico. Eso es de lo que se hace cargo un gobierno, del poder económico que va a regular a los chilenos. Entonces, como aquí había un régimen militar, dijeron, probémoslo acá. Y esta constitución política lo que vino a hacer, y la tengo acá, mira, fíjate, la constitución política está aquí. No puede, no está a mano. Siempre la constitución política tiene que estar a mano. Dame un segundo. ¿Por qué no está a mano? ¿Todavía continúa? ¿Sí? Ya, mira, triste y lamentablemente no la tengo al alcance de mis brazos, como siempre la tengo. ¡Aquí está! Que no se quería venir a mostrar, es que ella es un poco tímida. En el artículo 19, porque siempre hablan del artículo 19. Entonces nosotros tenemos en el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas, así dice, así comienza el artículo, y tenemos en el artículo primero el derecho a la vida y a la integridad física, la igualdad de la protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y empieza luego. Tenemos el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Luego tenemos en el artículo 19, número 11, la libertad de enseñanza. En el artículo número 12, la libertad de emitir opinión.
Luego nosotros tenemos el derecho, la libertad, el derecho a reunirnos pacíficamente, sin previo aviso y sin armas. Luego nosotros tenemos la libertad de trabajo, somos libres. Oye, discúlpame, ¿y qué nos cansamos de vivir libre? No sé, me hago preguntas, ¿no? Es que espérate un poco, pero si el pueblo se cansó de vivir libre, pregúntale a Samuel 1:8, se cansó de vivir libre albedrío. Entonces, luego, espérate un poquito, mira, tenemos acá el derecho, acá el 19 número 23, que es la libertad para adquirir el dominio, el derecho de propiedad, o sea, yo puedo adquirir los bienes y tengo derecho de propiedad sobre esos bienes, y tengo la libertad de desarrollar cualquier actividad económica. Entonces, fíjate lo que ocurre acá. Te voy a poner un ejemplo. Porque hoy día nosotros hablamos ya, no queremos libertad, queremos derechos. Más que libertad, queremos derechos, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, y eso de dónde lo sacamos, no van a decir este hombre está inventando acá, no, si nosotros nos vamos al artículo 500, lo voy a mostrar para que la gente lo tenga a la vista. Nosotros nos vamos al artículo 578, que nos dice el derecho personal, derecho o créditos, son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Yo tengo un derecho porque otra persona tiene la obligación de cumplir con aquello que es un derecho para mí. Entonces, si yo te digo que tú ya no vas a tener libertad de trabajar y yo ahora te digo que tú vas a tener el derecho al trabajo, lo que te estoy diciendo implícitamente es que ahora yo voy a tener la obligación de hacerte trabajar también, mi hijo. Entonces ya no es que no me gustó este trabajo, voy a renunciar, espérate un poco, tú tienes el derecho a trabajar y yo la obligación de hacerte trabajar. Este es el uniforme que te pones y este es el horario que tú me cumples y esta es la función que tú me cumples. Claro. Entonces nosotros hablamos y estamos llenos de derecho y queremos derechos, ¿no? Si lo que necesitamos son libertades. Libertad de hacer lo que yo quiera hacer con mi vida por el prójimo para poderme servir de la bendición que me promete la Biblia, la ley del hombre y todas las cosas. Así es, si la vida funciona así. Si no me crees, pregúntale a la vieja que vende pan malo. ¿Quién le compra su pan malo? Nadie. Por mucho derecho que tenga, de nada, la gente no la va a preferir. Hoy día estamos pidiendo pan malo. Wow. Derecho al pan duro pero seguro. Eso es lo que quiere la gente. Qué impresionante. Y es verdad. Es como lo vivieron los países vecinos. Así se fue dando el escenario, mi querido Cristóbal. De a poquitito. De a poco, sí, regalando, dando bonos, la gente conformándose con los bonos, dependiendo del estado. Claro. Sí, y adormecido, porque lo que yo veo también es que los bonos, que si bien es cierto, es una ayuda para el pueblo, que estamos en tiempo de pandemia, pero también hay un gran porcentaje de la población de que está adormecida con este estado dependiente, está completamente adormecida. Entonces, este tema de que todo te lo estén dando y regalando, también nubla tu visión, opaca tu capacidad para poder crear y para poder emprender, ¿sí? Y siempre... entonces te adormece, te adormece. Entonces, y esto así empezó a suceder con las naciones vecinas. Hoy día estamos a tiempo para despertar, para comunicar estas mismas entrevistas, mi querido Cristóbal, son tan importantes. No solamente tocamos aspectos de la palabra, están incluidos todos estos temas, sin duda, en nuestra constitución legal, que es la Biblia, están incluidos, hablamos de ellos, pero la primera constitución. Totalmente, la primera constitución. Entonces, es tan importante que la gente pueda
escuchar este tipo de consejos y advertencia, también por entendidos en la materia, no solamente en la Biblia, sino entendidos en las constituciones civiles de Estado de los hombres, ¿sí? Entonces, lo que estás planteando ahora es tremendamente importante y es una riqueza escucharte, mi querido Cristóbal, una riqueza. Háblanos Claro. más de esta constitución, porque tú me dijiste que el cambio de constitución, lo que se quiere plantear, creo que te escuché bien, o si no me corriges, es que el cambio de constitución, los únicos que van a ser beneficiados van a ser la clase política, perdona que siga hablando de lo mismo, pero van a ser los más poderosos, digamos, ¿no? Las familias más poderosas, las personas que están allí en el poder, son los que podrán ser beneficiados, pero no es el pueblo. Entonces, cuando No, el pueblo es que está la constitución que no le sirve a los políticos. Imagínate que nosotros teníamos en la constitución política la prohibición, porque la constitución política regula el Banco Central, ¿sí? Entonces, en nuestra ya, constitución política había una prohibición, y esa prohibición era la de la emisión monetaria. En Chile nosotros no podíamos, el Banco Central estaba por sobre los políticos. Nosotros no podíamos ponernos a emitir papeles. Y el 6 de agosto del 2020 se hizo una modificación a la Constitución y ahora sí se puede. Y ahora dice, mira, en estas circunstancias sí nosotros vamos a poder hacer emisión monetaria, imprimir papeles. Imprimir papeles. Y eso no salió en ninguna parte, la gente no lo sabe. El asunto es que si tú pones en Google... explica eso, por favor. Yo vi un video que tú subiste así como muy molesto por esa situación. Explícanos eso, por favor. Claro, mira, esto dice así. Cuando nosotros hablamos de el Banco Central tiene sus funciones que están reguladas en la Constitución Política y hay también una ley orgánica que regula las materias más en específico, pero en lo concreto había una prohibición en la Constitución Política que impedía que los políticos pudieran hacer emisión monetaria. El artículo 109, inciso segundo, decía: ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central. Eso se modificó. Si tú vas a la Constitución Política ahora, a ver, vamos, para que no digan, este hombre es un mentiroso. Constitución Política, ¿cierto? De la República. Ponga en Google, usted le voy a enseñar a hacerlo. Constitución Política y vamos a la Constitución Política, ¿cierto? Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política. Ahí hay una flechita y usted la descarga. Entonces vamos ahí, hacemos clic, control F, artículo 109, nos vamos al artículo 109. Y ahora, fíjate, mira, decreto ordinario 98 y ahora esto se modificó. Dice, en el inciso tercero, ¿se puede compartir pantalla? ¿Puedo compartir pantalla aquí yo? Compartir, a ver. No. Compartir pantalla, sí parece que puedo, a ver. Compartir pantalla y aquí estaría ¿dónde? Pestaña de Chrome. Constitución. Aquí está, compartir. Está aquí, ¿cierto? ¿Lo ven? No se ve. Ahí está abriendo, a ver. Sí, ahí está. Banco Central, nos vamos al Banco Central, artículo 108, 109. Y esto se modificó, mira. Dice, ningún gasto público o préstamo podrá financiarse, ¿cierto? Con préstamos, con créditos directos o indirectos. Con todo, acá arriba dice, sin perjuicio de lo anterior. En situaciones excepcionales y transitorias, mira, 20 de agosto del 2020. Sin perjuicio de lo anterior. ¿Qué es lo anterior? El Banco Central solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas, de manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía ni adquirir documentos emitidos por el Estado, los políticos, sus organismos o empresas. Sin perjuicio, sí, de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así lo requiera la preservación
del normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Aquí el Banco Central podrá comprar durante un periodo determinado, nomás chiquitito, y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco, de conformidad a lo establecido en su ley orgánica constitucional. Dice, ay, ahí está, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? El 20 de agosto del año 2020 se hizo esa modificación. ¿Salió en las noticias? ¿Salió en alguna parte? Nadie sabe esto. No, no. ¿Sí? Entonces, mira, esta es una constitución política que a los políticos no les sirve. Esta fue la constitución política y su orden público económico la que produjo lo que nosotros conocemos a nivel mundial como el milagro económico. Bajar la pobreza desde el 49%, 48,8%, al 6,5%. Eso es un milagro económico, eso no se hizo antes en ninguna parte del mundo en la historia de la humanidad, jamás, nunca antes pasó eso. En Chile pasó. ¿Y cómo pasó? Le dimos a las personas libertad para elegir lo que quería hacer con su dinero que se ganaba trabajando de manera legítima. Y pusimos instituciones sólidas que hacían que las personas jurídicas, naturales y jurídicas, tuvieran algo que se llama a nivel internacional la credibilidad político-institucional a nivel internacional. Chile tenía dos cosas. Chile tenía credibilidad político-institucional a nivel internacional y estabilidad monetaria. Así es. La credibilidad político-institucional a nivel internacional la fuimos perdiendo de a poco. Cuando venía un grupo de empresarios y hacía ciertas cosas, decía, los vamos a sancionar, vayan a clases de ética. Y decía, bueno, ¿y cómo? Y acá lo sancionaron y que dijeron, sí, lo que pasa es que esa no es una forma de desorganización social, sino más bien una forma de organización social, entonces esto trajo tal resultado económico, entonces lo vamos a sancionar de esa forma. Entonces, las personas fueron perdiendo, no solamente las personas, los nacionales, sino que a nivel internacional fueron perdiendo la credibilidad político-institucional chilena. Y segundo, la estabilidad monetaria, que si todavía no la perdemos, la vamos a perder porque ya se hizo la modificación, les mostré en la constitución política que ahora sí vamos a poder imprimir papeles. Wow. Y eso significa, querido, eso significa inflación, de seguro, a largo plazo, ¿no? La inflación es un fenómeno monetario que tiene como consecuencia que el precio de la moneda empieza a perder su valor. Y es que cuando dicen, subió el dólar, no es que subió el dólar, lo que pasa es que el precio del peso cae. Entonces ahora con las mismas unidades monetarias ya no podemos comprar los mismos dólares que antes o lo que sea. Eso quiere decir que luego yo para poder ir a comprarme una casa ya no me va a costar 30 millones, me va a costar 50, 60, 70, 80, lo que significa. Eso implica una repercusión directa en las personas que tenían un ahorro. Ese ahorro, que imagínate que a ti te haya costado la vida juntar 10 millones de pesos, juntaste 10 millones de pesos en toda tu vida, los ahorraste. Y de pronto cambian las reglas del juego de la noche a la mañana y ahora andan todos con 2, 3, 4 millones de pesos que sacaron de algo que estaba previsto para usarlo en otras circunstancias, en otro tiempo, lo que quiere decir que ahora los 10 millones de pesos que yo tenía ya los tiene todo el mundo y ya no tienen el mismo valor. Wow, lo que sucede en otros países, que así, yo fui testigo de eso. Vas al país y es te digo, es así una cantidad de dinero y te alcanza para comprarte una Coca-Cola. Claro, es tremendo, sí. Porque no tiene un valor, pues está desprendido. No, y eso es peligrosísimo. Porque lo que hacen los políticos en ese entonces y que ya están proponiendo los diputados es la fijación de precios. ¿Sí? No, es que para que no suban los precios vamos a hacer fijación de precios. ¿Sí? Ya eso produce dos cosas. Primero, mercado negro, pero de inmediato, que van a vender por fuera de la formalidad. Y segundo, desabastecimiento. Porque si a ti te dicen, ya, mira, tú no puedes vender este arroz, estos tallarines, este azúcar, en menos que, en más de 1.500 pesos, y tú dices, mira, si yo vendo esto en 1.500 pesos,
luego a mí no me alcanza para adquirir otra unidad para venderla, porque a mí comprar otro paquete de arroz me va a costar 2.000. Entonces, si yo lo vendo, el capital que recibo no me alcanza para comprar otra unidad, entonces me quedo con el activo, me quedo con el arroz, entonces no, prefiero no venderlo, y eso produce desabastecimiento, lo que significa que las personas, aun cuando tengan toda la plata del mundo, en una mochila con billetes, van a ir al supermercado y no va a haber qué comprar, y eso, y si yo no me puedo comer los papeles, no me puedo comer los billetes, me va a hacer mal. Sí, mira, este síntoma, se nos está acabando el tiempo, mi querido Cristóbal, para ir ya finalizando. Conversaba con alguien por allí, ¿sí? Decía, la verdad que aunque estamos en pandemia, mira, aunque estamos en pandemia, no nos ha faltado, y bueno, y rescatar, bueno, qué bueno, Dios es bueno, y dice, en pandemia he tenido más dinero que antes, cuando no estaba en pandemia. Y Claro. Eso a mí me preocupó. Y eso a mí me preocupó, la verdad, que cuando me estaba comentando esto, yo le digo, esto es un engaño. Porque mientras tú estés elogiando esta situación, dice, estoy en pandemia y he tenido más dinero en pandemia que cuando no había pandemia, porque el Estado me está subsidiando. Por esa vía. Ojo, es que entonces yo te hablo de un adormecimiento. Entonces imagínate, se está regalando, se está ayudando, la gente está contenta en cierta manera porque tiene dinero, pero no se da cuenta que hay un trabajo interno, hay un trabajo muy sigiloso que se está ejecutando. Entonces, a la hora que nos demos cuenta, si el pueblo no despierta, vamos a quedarnos con todos los bonos, con la abundancia de dinero, lo que están mencionando, papel, que no va a tener en su momento ningún valor si nosotros aceptamos que nos cambien las cartas del juego. Claro, correcto, sí, porque distinto es que en pandemia yo he tenido más plata porque he vendido más, porque he satisfecho de mejor manera las necesidades del mercado. Venga ese dinero, bienvenido. Pero Exacto. si lo tengo porque alguien me puso en la boca el pescadito, como dice Juan Diego Gómez en Colombia, un abrazo gigante para él, porque abrí la boca y me pusieron un pescadito, eso es ilusorio. Ese pescado viene envenenado. No lo recibí. Viene para adormecerte, sin duda. Oye, mira, yo siempre hablo del pacto con el diablo, pactar con el diablo. Para mí, diablo, tú sabes que significa distracción. Por eso Sí. esa herramienta para sacar el clavo se llama del diablo, porque hace una fuerza contraria, ¿cierto? Me distrae de lo que tengo que hacer. Le hice caso al diablo. Entonces, cuando yo hago un pacto con el diablo, lo que estoy haciendo es recibir un beneficio inmediato, instantáneo, que tiene un precio carísimo, que cuando me toca hacer ese pago, yo habría deseado no recibir aquel placer por muy grande que fuera, porque no tiene un correlativo. Por eso nosotros siempre tenemos que servir a la justicia, porque el resultado, el beneficio que ella produce no es ilusorio, es real, es concreto, es material, se alinea a la verdad, es cierto, es verídico. Nuestro Dios de justicia es un Dios de verdad, de abundancia y de prosperidad, de sanidad y de cuánta cosa, pero yo solamente tengo conocimiento y estudio de los beneficios que produce el servir al Dios de justicia. Hay otros que sabrán de sus otras bondades. Sí. Sin duda, sin duda. De hecho, hay un libro, hay un discipulado que voy a comenzar que habla acerca de los atributos y el carácter de nuestro Dios. Está muy bueno, porque muy bueno. Los atributos y el carácter de nuestro Dios, y entre ellos está justicia, bondad, equidad, misericordia, gracia, paciencia. Es algo impresionante, impresionante. Así que vamos también a dar a conocer al Dios de justicia, pero muchos atributos más. Mi querido Cristóbal,
se nos ha acabado el tiempo. Pudiésemos tener, ojalá mucho más, ¿no? Mucho más. Y espero poder tenerte nuevamente con nosotros si es posible. Sería muy, muy bueno. Como siempre, un honor. Extraordinario. Yo me gustaría que todas aquellas personas, porque, bueno, lo que dije al principio, Cristóbal él es abogado, ¿sí? Es también profesor, lo dije al principio, ¿no? Él es profesor de ciencia jurídica y también es especialista tributario. Entonces, todas aquellas personas que necesiten también asesoría, obviamente él trabaja, ¿sí? El obrero digno de su salario, así que pueden comunicarse con él. ¿De qué manera pueden comunicarse contigo, mi querido Cristóbal? Se pueden comunicar conmigo a través de Instagram, eso sí que tienen que estar dispuestos a recibir el contenido que yo les entrego, que a veces los deja frío, así, ¡guau! Y me pueden encontrar en Cristóbal Díaz en YouTube, Cristóbal Díaz Jurídico en YouTube, el canal donde yo ayudo a mis estudiantes de Derecho a servir, a entender las ciencias jurídicas, con lo cual ellos logran luego obtener el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas. Perfecto. Cristóbal Díaz Online, buenísimo. en Instagram, ahí me encuentran. En Instagram también, @Cristóbal Díaz Online. También Sí. lo pueden encontrar allí. Así que, mis queridos auditores y también televidentes que están allí, creemos que estamos iniciando algo que va a repercutir en cosas potentes. Estamos comenzando con un grano de mostaza, el principio del grano de mostaza. Todo comienza de manera así muy pequeña, pero después se hace muy grande y creemos que esto va para grande. Así que, Cristóbal, último, ¿qué consejo le darías a los emprendedores y a los que están allí con sus empresas pymes? Mira, El último yo consejo. les voy a dar el siguiente consejo. No piensen en ustedes, piensen en el dolor que tiene su cliente, que ustedes están dispuestos a ayudar a esa persona que tiene ese dolor, que tiene un carácter. Ese carácter es un carácter económico, jurídico, material de alguna especie, del cual ustedes saben hacerse cargo, pero eso le está pasando a alguien. Vayan a hacerse cargo de lo que le pasa a ese alguien. Y entiendan, porque de esto ya nos habla la física, que nuestros actos repercuten en la eternidad. Entonces, lo que vayan a hacer, que sea digno de que en lo eterno se hable de vuestro nombre por lo que ustedes hicieron, para quién lo hicieron. Piensen en potente. Piensen en transformar la forma en que el mundo entiende lo que se hacía antes de que ustedes intervinieran en eso. Muy bueno. Muy bueno. Bien. Cristóbal, agradecido por tu tiempo. Gracias por la riqueza, la gracia de Dios también en ti y por tus tremendos consejos. Muchas, muchas gracias por este tiempo. Nos despedimos de toda la familia Facebook, ¿sí? Nos despedimos de todos. La gente allí está agradeciendo, sí, mucho por esta transmisión. Así que les invitamos también a todos a compartir este link, a compartir esta transmisión para que llegue a muchas personas más. Así que un abrazo a toda la familia de Facebook. Chao, chao. Nos vemos. Chao.